Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 46. Todos los propósitos que cumple un pequeño pozo puede cumplirlos de inmediato un gran depósito de agua. De igual modo, todos los propósitos de los Vedas pueden ser cumplidos por aquel que conoce el propósito que hay detrás de ellos. Así que, dice Srila Prabhupada en parte de su comentario, porque este es largo, dice: así que uno debe ser lo suficientemente inteligente como para entender la finalidad de los Vedas, sin estar apegado únicamente a los rituales, y no debe desear ser elevado a los reinos celestiales en busca de una complacencia sensual de mejor calidad. No es posible que el hombre común de esta época siga todas las reglas y regulaciones de los rituales védicos, ni tampoco es posible estudiar al fondo el Vedanta y los Upanishads. Estos libros de conocimiento que acaba de nombrar Srila Prabhupada son libros muy amplios, y hay muchos libros que tratan acerca de los rituales y acerca de las ceremonias y todo eso, que ya lo hemos hablado, que hay muchas personas que solamente se basan en la parte ritualística de los Vedas. Los Vedas son los libros de conocimiento de la India. Hay 4 Vedas, y esos 4 Vedas enseñan diferentes partes del conocimiento, y algunos que tienen que ver más con los rituales y otros que tienen más que ver con el principio básico de la religión y el conocimiento en sí, ¿no? Pero uno deberá darse cuenta que en realidad la base de este conocimiento en realidad es mucho más simple. Nosotros vamos a ir a la parte simple del conocimiento. No queremos llenarnos de un montón de argumentos para decir a veces nada. Por eso que tenemos solamente 3 minutos para hablar. Y no porque estemos obligados, no es es que queremos hablar 3 minutos porque en realidad el conocimiento es difícil de digerirlo. Sin embargo, por ejemplo, escuchar 10 horas sobre la pandemia, la gente puede estar agarrada de la tele y eso no les molesta. Pero si de repente le pones un poco de conocimiento, dicen: no, déjame eso. Es que cuesta. ¿Por qué? Porque el que te diga la verdad, que somos un alma espiritual, de que en realidad este mundo material es simplemente un espejismo, te molesta porque estás tan acostumbrado, ya vienes de generación en generación, diciendo de que en realidad somos este cuerpo material y que este mundo material es real y que lo que necesitas es lograr cosas materiales. Entonces de repente que venga alguien y te dice: mira que todo eso es mentira porque al final no te lleva a nada. Entonces no, eso es una locura. Los Vedas tratan de conocimiento, del conocimiento del alma, conocimiento del espíritu de la persona, del crecimiento de las personas, pero el crecimiento real, no del crecimiento material, porque el conocimiento material o el lograr cosas materiales, eso se termina. Pero el conocimiento espiritual sigue aún después de esta vida. Y como no queremos repetir tantas vidas, simplemente si podemos liberarnos en esta vida, la palabra es moksha, liberación. Si podemos liberarnos en esta vida, mucho mejor. Pero eso se logra únicamente siguiendo los pasos y las indicaciones del Bhagavad Gita. Estúdialo, que es interesante. Jai, Hare Krishna, Namaste.